Buenas noches, mi nombre es Anderson Raquejo, soy ingeniero civil y me desempeño en el sector de la construcción. ¿Cómo lograr que los proyectos de la construcción pasen de ser predictivos, adaptativos y ágiles? Si bien es cierto, pues, o digamos que es muy conocido que los proyectos de la construcción pues, se fundamentan en una planificación basada en el alcance con unos tiempos y unos costos definidos. Estos tiempos y costos definidos pues podrían llegar a modificarse de acuerdo a las solicitudes del cliente, ya que si el cliente hace modificaciones importantes al proyecto, pues se puede incrementar tanto en tiempo y es directamente proporcional al costo. Entonces, y viceversa. ¿Cómo lograr que un proyecto de la construcción sea más eficiente y se pueda incorporar a la metodología de proyectos ágiles? Entonces, para esto, digamos que hay que definir primero los tres actores principales, que son el cliente, el director del proyecto y sus colaboradores. El director del proyecto, pues, define cuáles son las fases del proyecto. Digamos que para este caso de la construcción manejamos el proceso iterativo, sobre todo en la etapa donde se define el alcance. Y en esta etapa se va a manejar un proceso de visualización a través de la simulación. Entonces, el cliente va a ver en tiempo real a través de una figura, a través de unas imágenes en 3D, se van a definir todas las características del proyecto, todos los acabados, cómo va a quedar finalmente el proyecto, cuáles son los materiales que se van a utilizar. Y en este proceso, digamos que juega un papel muy importante lo que son los colaboradores y el cliente. Entonces se deben hacer reuniones periódicas para que los colaboradores y el cliente definan rápidamente cuáles son estos materiales y todos estos procesos que hay que surtir. Entonces el director del proyecto, digamos que tiene que enlazar estas dos áreas, enlazarse entre los tres para que rápidamente podamos pasar al proceso de producción, ¿cierto? Cuando ya el cliente ya tiene ese valor medible de la ejecución de su obra, entonces ya podemos pasar a un proceso de producción donde, donde se definen cuáles son los proveedores del proyecto. Ya tenemos, digamos, surtido todo el tema de gestión de la calidad, ya conocemos cuáles son los proveedores que nos van a brindar una mejor asesoría, nos van a brindar un mejor respaldo. Y con esto, digamos que manejamos ya tenemos un sistema integrado de producción donde todas las áreas de la construcción, digamos, si es un edificio, están ya definidas, ¿cierto? Enchapes, temas hidrosanitarios, eléctricos, etcétera, todo ya se definió, pasa a un proceso de producción, un proceso de compra y posterior a eso, digamos que ya todos los colaboradores del proyecto, tanto mano de obra como proveedores, como contratistas, como lo que sea, todos los colaboradores en una integración organizacional con unos procesos definidos deben garantizar que los tiempos de ejecución y los costos no se incrementen. Entonces, se define a través de un trabajo entre los colaboradores y el cliente, se define un alcance del proyecto, unos tiempos y unos costos que a través de un monitoreo de los colaboradores o del cliente en la fase de construcción, digamos que se debe garantizar que estemos dentro de los estándares que se definieron. Entonces yo creo que a través de todos estos procesos podemos integrar los proyectos ágiles en el sector de la construcción. Muchas gracias.